Esta mañana, Carolina Darias, portavoz del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, ha convocado una rueda de prensa para valorar los últimos acontecimientos que han sucedido en Infecar. Exigen del presidente del Cabildo de Gran Canaria que el Cabildo se persone como acusación particular en el proceso penal que va a abrir ante los posibles perjuicios económicos que pudieran resultar para la institución insular, ya que el presidente no puede continuar mirando para otro lado. Gracias por acudir a esta convocatoria que hemos realizado en el día de hoy para valorar los últimos acontecimientos que han sucedido en Infecar, la institución ferial de Canarias. Me acompañan mis compañeras Isabel Guerra, Augusto Hidalgo y José Antonio Godoy Pérez, también compañeros y consejeros en el Cabildo del Grupo Socialista. Bien, quiero recordar brevemente cómo surge un poco todo este lío en el que está sometida la institución ferial de Canarias, Infecar. Recordarán que el 27 de diciembre del año pasado, en un pleno en el que comparece el señor Olarte, en ese pleno da a conocer una serie de irregularidades o presuntos ilícitos que estaban sucediéndose en Infecar. Por aquel entonces el Grupo Socialista, ya está en las hemerotecas, afirmamos que una crisis orgánica de un partido político, en este caso el Centro Canario Nacionalista, el CCN, estaba afectando a Infecar y también estaba afectando a la corporación, al Cabildo de Gran Canaria. Dijimos también, y volvemos a reiterar, que el señor Olarte no cogió el camino más fácil. Cogió el más complicado en una comparecencia en el Cabildo, en donde está claro que si no llega a ser por esa denuncia que él hizo, probablemente los acontecimientos y los hechos que hoy conocemos no lo hubiésemos sabido en el día de hoy. Aquellas manifestaciones, aquellas denuncias que hizo el señor Lorenzo Olarte en sesión plenaria, es evidente que no dejó indiferente a nadie por aquel entonces. Hoy sabemos que tampoco ha dejado indiferente a la Fiscalía de Las Palmas. En aquella comparecencia, recordarán también ustedes que hubo un turno de intervenciones y el Grupo Socialista manifestó en sede del Pleno que era necesario constituir con carácter de urgencia bien una comisión de investigación o bien remitir de inmediato aquellas declaraciones a la Fiscalía o al Juzgado de Guardia. Bien, el presidente Bravo hizo varias cuestiones, hizo varias cosas. Primero, remitió a la Fiscalía aquellas declaraciones, probablemente porque no tenía otra salida. No tenía otra salida y lo hizo con carácter inmediato. Pero además cesó como presidente de Infecar a quien había denunciado las presuntas irregularidades. Desde luego la respuesta que tuvo el señor Olarte ante aquel golpe de veracidad y de verdad fue su cese inmediato. Pero además volvió a nombrar como gerente, como director gerente, a quien había sido cesado por el señor Lorenzo Olarte, que hoy ha resultado imputado por la Fiscalía de Las Palmas. Y además, recordarán que nombró como presidente de Infecar, después del cese fulminante del señor Olarte, a don Alberto Padrón, militante del Partido Popular, que en varias ocasiones volvió a intentar cesar al actual director gerente que ha resultado imputado, y también recordarán que aquel intento, pues como no lo consiguió, el señor Alberto Padrón presentó su dimisión en la institución ferial de Canarias. Dijimos por aquel entonces que lo mínimo exigible al presidente del Cabildo de Gran Canaria era que separara al vicepresidente primero y asignara las competencias de Infecar a otro miembro de su gabinete, de su gobierno. Evidentemente no lo hizo. Dijimos y seguimos diciendo que no podía seguir al frente de una institución como la de Infecar hasta que no se clarificaran los hechos al señor que estaba al frente de esa institución, y desde luego hizo todo lo contrario. Volvió a nombrar director gerente a quien ha sido imputado, y el responsable político de esa área siguió al frente de la misma. Miren, el tiempo nos ha dado la razón. Dijimos que aquella crisis, lejos de cerrarse con aquellas decisiones, iba a perdurar en el tiempo. Y es absolutamente cierto. La crisis de Infecar, por méritos propios, por hechos acaecidos bajo la presidencia de Bravo de Laguna, sigue inmersa en una crisis y ahora en unos derroteros judiciales que no sabemos las consecuencias que van a derivarse del mismo. Hoy, con la denuncia de la Fiscalía, esta da, por cierto,
o estima como hechos acreditados con relevancia penal, jurídico-penal, que el servicio de catering ofrecido en el Congreso del CCN fue abonado con dinero público destinado a la Feria de la Infancia y la Juventud. Más concretamente, a un taller, eran dineros de un taller de cocina saludable. Es decir, hoy sabemos que para la Fiscalía ha sido hecho acreditado con relevancia jurídico-penal que fondos públicos del Cabildo de Gran Canaria, porque ustedes saben que Infecar se financia 100% con fondos del Cabildo de Gran Canaria, han sido destinados a pagar gastos de un congreso de un partido político. Congreso en el que resultó elegido como máximo responsable en Gran Canaria el responsable político de esa área en Infecar. Ya es de conocimiento público, también para Bravo de Laguna. Ya Bravo de Laguna sabe, te lo quito si quieres, es mejor, ¿no? Sigo. Ya Bravo de Laguna sabe que para la Fiscalía eso ha quedado acreditado, al menos eso por ahora. Que se han pagado gastos con fondos públicos. Y ya también sabemos lo que Bravo piensa hacer al respecto, porque lo ha manifestado ante los medios de comunicación. Es decir, ante un posible quebranto de las cuentas públicas del Cabildo, el presidente de esta institución no piensa hacer nada en el ámbito administrativo o político-administrativo. Piensa, por lo visto, seguir mirando para otro lado. Y desde luego, para los socialistas es inaceptable. Y lo vamos a denunciar cada vez que tengamos ocasión. Por eso, ante la Fiscalía, ante la denuncia que ha presentado la Fiscalía, para que se abra un proceso penal que ha ido al decanato para el reparto al juzgado correspondiente, por presunta malversación de fondos públicos y por presunta falsedad documental, los socialistas en el Cabildo de Gran Canaria exigimos dos cosas, con carácter de inmediato, con carácter de urgencia. Primera exigencia, que como medida cautelar y mientras dure la instrucción del proceso penal, se aparte de las funciones al director gerente, que es quien ha sido imputado por la Fiscalía. Como medida cautelar. No pedimos que lo cesen, pedimos que no siga realizando las funciones de director gerente, porque entendemos que mientras no se desarrolle el proceso penal, desde luego es lo que cautelarmente entendemos que es lo más adecuado. Y segunda exigencia, al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Le exigimos al señor Bravo que el Cabildo se persone como acusación particular en el proceso penal que se va a abrir ante los posibles perjuicios económicos que pudieran resultar para el Cabildo de Gran Canaria. Miren, el presidente, lo ha dicho, no puede seguir mirando para otro lado. Es verdad que ha intentado poner una cortina de humo para desviar la atención y que ahora resulta que la urgencia inmediata es la reorganización administrativa de Infecar. Por cierto, reorganización que vienen anunciando desde el principio de este mandato, pero que vemos que sigue sin realizarse, ¿no? Por tanto, los socialistas consideramos que la ciudadanía de Gran Canaria merece otra respuesta del gobierno insular. Merece un gobierno insular que defienda los intereses generales. No merece un gobierno insular que defienda otros intereses que no sean los intereses generales. La ciudadanía nos exige transparencia y desde luego a los responsables públicos más. Y a los responsables políticos de las decisiones que se han tomado bajo su mandato político, bajo su área administrativa, también. No entendemos que la Fiscalía haya hecho una denuncia y que haya remitido para el reparto esta denuncia por hechos con relevancia jurídico-penal y que desde luego el presidente se muestre satisfecho. Es que no lo entendemos, es inaudito porque ha sido bajo su presidencia tanto del Cabildo como bajo la presidencia de Infecar. Y por último, desde luego, decir algo que resulta obvio, pero que es evidente que para el presidente del Cabildo no lo parece, ¿no? Lo que se abre ahora es un proceso penal que no sabemos cuáles son las consecuencias, no sabemos a dónde va a llegar. Y por tanto, la prudencia y la cautela es lo que debería primar en este sentido y sobre todo la acción inmediata
del grupo de gobierno del Cabildo para que se persone como acusación particular en este proceso penal que ahora se va a iniciar.